Hola, bueno, me presento. Mi nombre es Luis Beltrán, soy estudiante de Kinesio de la UBA. Mi idea es subir de a poco materiales así de apoyo para los que recién se inician con anatomía. Iré armando cosas y subiendo, así que nada, espero que les sirva. Y hoy traje para compartir osteología del miembro superior, lo que hace el esqueleto del antebrazo, el radio y el cúbito. Bien, si hablamos de antebrazo, tenemos que decir que está compuesto por dos huesos, un interno el cúbito, otro externo el radio, y que están ubicados entre lo que es el húmero y lo que es el macizo carpiano hacia abajo. Acá vemos una imagen, tenemos el cúbito interno, el radio externo, y entre el húmero que tenemos acá arriba y el macizo carpiano se encuentra este segmento de antebrazo. Acá vemos un GIF de ambos huesos. Si hablamos de cúbito, decimos que es un hueso largo. Como todo hueso largo, predomina su largo ante su ancho y espesor. Se encuentra interno al radio y se ubica entre la tróclea humeral y bueno, hacia abajo el macizo carpiano, pero no articula con los huesos del macizo carpiano. Que después, si llego a subir algún video de la articulación radiocarpiana, se ve perfecto. Como todo hueso largo, presenta un cuerpo diáfisis, dos extremidades o epífisis y tres caras, una anterior, una interna y una posterior. Tres bordes, uno anterior o interno, uno externo y posterior. Habemos, marcamos su extremidad proximal, la vista anterior, el cuerpo y la extremidad distal. Si hacemos un corte transversal del hueso y lo vemos una vista superior muy esquemático, marcamos sus caras y bordes. Tenemos una cara anterior, una cara posterior o postero-externa, una cara interna, un borde anterior o interno, un borde externo o cresta interósea y un borde posterior. Si hacemos zoom en la extremidad proximal, vamos a marcar algunos reparos óseos que luego veremos con mayor detalle. Tenemos el pico del olecranon, la cavidad sigmoidea mayor, que va a tener dos segmentos, un segmento olecraniano, un segmento coronoideo. Después vamos a tener una rugosidad acá que va a dar impresión al braquial anterior. Y en la cara externa de esta apófisis vamos a tener la cavidad sigmoidea menor. Si vemos una vista posterior, que no hay mucho más que marcar, vemos la cara posterior del olecranon, la apófisis coronoidea estaría por delante, más anterior, y por fuera vamos a tener lo que es la superficie del anconio. Si vemos una cara externa y hacemos zoom en la extremidad proximal, vamos a ver el pico del olecranon y la cavidad sigmoidea. Tenemos el segmento vertical es el olecranon, el segmento horizontal es la apófisis coronoidea. Y acá vemos perfectamente cómo se delimita, cómo la conforman ambos segmentos. Vemos la apófisis coronoidea, que es este saliente horizontal. Vemos en la cara externa de esta apófisis tenemos la cavidad sigmoidea menor, que es una superficie cóncava que va a estar articulando con la cabeza del radio. Por fuera del olecranon, en la cara externa, vamos a tener lo que es la superficie del anconio, una cresta que va a dar inserciones a fascículos de la articulación del codo, del ligamento lateral externo, y por debajo de la cavidad sigmoidea menor tenemos una superficie subsigmoidea, que luego veremos en inserciones musculares. Si hablamos del olecranon, presenta 6 caras. Una posterior, que podemos ver acá. Una anterior, que es articular, que contribuye a formar la cavidad sigmoidea mayor, que vendría a ser esta. Una inferior, que se continúa con el cuerpo. Una superior o vértice, que vendría a ser todo esto, que se le denomina pico del olecranon. Una interna y otra externa. Acá se ve esto es una cara externa y se ve lo que es la cavidad sigmoidea menor y vemos cómo
Perdón, la cavidad sigmoidea no pertenece al olectron. Y vemos las crestas de inserción a los fascículos de los ligamentos laterales. Si hablamos de la apófisis coronoides, tiene forma de pirámide cuadrangular implantada en la cara anterior del cúbito y junto con el olecranon, como dijimos, forma la cavidad sigmoidea. Una superior o articular, que como dijimos forma esta cavidad. Una inferior o anteroinferior, donde se insertan varios músculos. Ahí puse braquial anterior porque es el más importante, pero en realidad hay varios músculos que se insertan en la cara inferior de esta apófisis. Una externa, que da también al fascículo anterior y medio del ligamento lateral interno de la articulación del codo, y otra externa que presenta esta cavidad sigmoidea. Ahí vemos, la apófisis coronoide vendría a ser todo esto, y acá vendría a ser la cavidad sigmoidea, la cresta que da inserción a los ligamentos laterales. Si hablamos de la extremidad inferior, presenta dos reparos óseos. Tenemos la cabeza del cúbito y la apófisis estiloides. Esta cabeza del cúbito presenta un segmento externo vertical con forma de cilindro y articula con la cavidad sigmoidea del radio. Y tenemos el segmento inferior convexo, corresponde al ligamento triangular que va a formar parte de la articulación de la muñeca, que luego veremos. Después, el otro saliente importante, tenemos la apófisis estiloides, que está separado de la cabeza por donde se inserta este ligamento triangular. Ahí vemos una cara anterior, cara posterior y una cara lateral. Si hablamos del radio, también decimos que es un hueso largo, tiene forma de prisma triangular, se encuentra externo al cúbito y va a estar articulando por arriba con el cóndilo humeral y por debajo con el radio y el escafoides. Presenta un cuerpo de diáfisis, dos extremidades o epífisis, tres caras, anterior, externa y posterior, y tres bordes, anterior, posterior y externo. Ahí vemos un radio en la vista anterior y marcamos sus dos extremidades y su diáfisis o cuerpo. Volvemos a hacer un corte transversal del hueso y hacemos un esquema para marcar caras y bordes, y tenemos una cara anterior, una cara posterior o posterior interna, una cara externa, tenemos un borde anterior, un borde posterior y un borde interno o interóseo, por donde se va a insertar esta membrana interósea. No quería dejar pasar esto, un esquema. Tenemos un corte transversal de un antebrazo derecho, tenemos interno al cúbito, externo al radio, y entre ellos, en el borde interno del radio y en el borde externo del cúbito, se va a insertar lo que es la membrana interósea. Si hablamos de la extremidad superior del radio, presenta tres reparos óseos importantes: la cabeza del radio, el cuello y la tuberosidad bicipital. La cabeza del radio se articula con el cúbito y con la cúpula hacia arriba con el cóndilo humeral. El cuello sostiene esta cabeza y tenemos esta tuberosidad bicipital, que es un saliente que se implanta en la cara anterointerna de este hueso. Vemos nuevamente una cara anterior del radio y marcamos la cúpula radial, la cabeza del radio, el cuello y la tuberosidad bicipital. Vemos una extremidad inferior y presenta 5 caras. Una inferior articular, que articula con los huesos del carpo, una anterior que presenta inserciones musculares, posterior que presenta los canales radiales, una externa que también presenta dos canales radiales y la apófisis estiloides, este saliente que les marqué ahí, y una interna que presenta la cavidad sigmoidea del radio, que articula con la cabeza del cúbito. Acuérdense que el cúbito siempre está cabeza hacia abajo. Bien, vemos una cara inferior del radio y tenemos acá lo que nos llama la atención es esta cresta. Es una cresta Roma
que me va a dividir esta cara inferior en dos superficies. Una externa, triangular, que va a estar articulando con el escafoides, y una interna o cuadrilátera que va a estar articulando con el semilunar. Son huesos que van a estar formando junto con el semilunar el cóndilo carpiano y van a formar parte de la articulación radiocarpiana que luego veremos. Si hacemos zoom en la extremidad inferior por su cara posterior, marcamos lo que son los famosos canales radiales. Tenemos interno y externo. La cara posterior presenta dos vertientes que delimitan canales y la cara externa también presenta una cresta que delimita dos canales. Tenemos, si hablamos de interno-externo, tenemos el canal del extensor común de los dedos y el extensor propio del índice. Si vamos más interno de la cara posterior, tenemos el canal del extensor largo del pulgar. Más interno tenemos el canal de los radiales, el del primer radial y el segundo radial. Si vemos la cara externa, vemos el canal del extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar. Bien, vamos a marcar algunas inserciones musculares por ambas caras de los huesos. Tenemos en la tuberosidad bicipital tenemos el bíceps braquial, que es el músculo importante que siempre hay que saber. Tenemos en la parte del cuello y parte de la cara externa de su cuarto superior, tenemos el supinador corto. Por debajo del supinador corto tenemos el pronador redondo. Hacia adentro vamos a tener el fascículo radial del flexor común superficial de los dedos. En sus dos cuartos medios vamos a tener, de la cara anterior, vamos a tener el flexor largo del pulgar. Y en su cuarto inferior vamos a tener el músculo pronador cuadrado. Una vista posterior, marcamos el supinador corto, el abductor largo del pulgar. Por debajo del supinador corto tenemos el pronador redondo. Y por debajo del abductor largo del pulgar vemos el extensor corto del pulgar. Si hablamos del cúbito, en sus extensiones tenemos el fascículo coronoideo del flexor común superficial de los dedos, el pronador redondo, el braquial anterior, como dije, en su cara anterior-inferior de esta apófisis es el músculo más importante que se inserta ahí, y tenemos el flexor largo del pulgar. Por debajo, en la cavidad, en la superficie subsigmoidea, vamos a tener parte del supinador corto. En sus tres cuartos superiores de la cara anterior tenemos el flexor común profundo de los dedos y en su cuarto inferior tenemos el pronador cuadrado. Si vemos una vista posterior de este hueso, vamos a tener el tríceps braquial en el olecrano, el ancoño en su superficie, tenemos hacia adentro tenemos el flexor común profundo de los dedos. Por dentro tenemos en el tercio superior, tenemos el cubital anterior, por debajo del cubital posterior, vemos ahí en la superficie subsigmoidea, tenemos el supinador corto, vemos ahí algunas inserciones, y de arriba abajo tenemos el abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y el extensor propio del dedo índice. Bueno, desde ya, muchas gracias. Ante alguna corrección que me quieran hacer o algún comentario, siempre bienvenido. Así que nada, le mando un abrazo grande y espero que este material les sirva.